Umbral Verbal presenta El camino de la dicha, un camino hacia la paz. Comenzamos. El camino de la dicha. Introducción. Este libro propone un recorrido interior hacia una estabilidad que no depende de las circunstancias. La dicha aquí no se entiende como euforia ni como premio, sino como una forma de estar en la vida con claridad, coherencia y quietud profunda. A lo largo de estas páginas se despliega una arquitectura interior que permite reconocer que nos dispersa, que nos sostiene y cómo volver a un centro vivo cuando nos perdemos. No se trata de adquirir ideas nuevas, sino de ver con mayor precisión lo que ya opera en nosotros. Cada capítulo desarrolla un aspecto del proceso y lo acompaña con preguntas y prácticas simples. El objetivo no es convencer, sino invitar a verificar por experiencia propia. La enseñanza se ofrece como observación, la práctica, como espacio para comprobarla. Así, comprensión y vivencia avanzan juntas. Este camino no exige creencias previas ni condiciones ideales. Pide atención, honestidad y una disposición a mirar sin juicio. Cuando la mirada se ordena, la vida también lo hace. La dicha aparece entonces como consecuencia natural de una mente presente y una identidad en calma. Leer este libro es entrar en un umbral interior donde la coherencia se vuelve posible y el vivir recupera sencillez. Capítulo 1. El umbral de la dicha. Hay momentos en que la vida se aquieta y algo interno reconoce un orden silencioso. No es emoción intensa ni entusiasmo pasajero, sino una sensación de encaje profundo. A ese estado lo llamaremos dicha. La dicha no depende del clima, del dinero ni del reconocimiento. Surge cuando la mente deja de resistirse y la identidad se relaja. Es una estabilidad que no grita, pero sostiene. Quien la ha rozado sabe que no viene de afuera, sino de un alineamiento interno. La dicha no aparece por azar. Es consecuencia de una elección íntima, dejar de luchar contra la experiencia y comenzar a habitarla. Cuando la atención se ordena, la vida se vuelve clara. No porque todo sea fácil, sino porque deja de ser confuso. La claridad no elimina el dolor, pero impide que nos perdamos en él. Así, la dicha se construye como una arquitectura interior coherente, donde cada parte cumple su función. Antes de avanzar, es necesario reconocer un umbral. No se entra a la dicha acumulando, sino soltando. Soltar hábitos mentales, expectativas heredadas y lealtades invisibles. Muchas cargas parecen propias, pero fueron adoptadas sin conciencia. Cruzar el umbral es admitir que no podemos llegar a nuestra profundidad cargando lo que ya no nos pertenece. La renuncia no es pérdida, es alivio. Este umbral no conduce hacia afuera. Es un retorno deliberado hacia adentro. Implica observar el ruido interno y dejar de obedecerlo automáticamente. La mente puede aprender a descansar. La identidad puede aflojar su control. Cuando eso ocurre, aparece un espacio donde la experiencia se vive sin tensión excesiva. Allí comienza la dicha como modo de estar. La dicha no exige perfección. Pide honestidad. Reconocer cuando actuamos desde el miedo, cuando repetimos sin ver, cuando nos alejamos de nosotros mismos. Cada reconocimiento sincero fortalece la estructura interior. La paz no se impone, se cultiva. Y se cultiva viendo con claridad. Preguntas de autoobservación. ¿Qué creo que necesito para sentir estabilidad? ¿Qué partes de mi vida sostengo por inercia? ¿Qué ruido interno gobierna mis decisiones? ¿Qué estaría dispuesto a soltar para habitarme con más verdad? Práctica breve. Detente un instante, inhala y exhala conscientemente. Permanece atento a la sensación de estar aquí sin corregir nada. Observa si existe, aunque sea por un momento, un punto interno que no se mueve. Frase de integración. La dicha nace cuando dejo de resistirme a ser quien soy. Este primer umbral también invita a asumir responsabilidad sin culpa. Responsabilidad significa reconocer que la experiencia interior no es producida por otros, sino interpretada por nosotros. Cuando dejamos de culpar, recuperamos poder. Ese poder no es dominio, es capacidad de responder con presencia. Cada vez que eliges mirar en lugar de reaccionar, refuerzas la arquitectura que sostiene la dicha. No es un logro inmediato, es una práctica paciente. Habrá días claros y días nublados, pero el criterio es simple: volver. Volver al cuerpo, a la respiración, a la percepción directa. Allí la mente aprende a servir y la identidad deja de gobernar. Así, paso a paso,
el umbral se cruza muchas veces, hasta que ya no parece umbral, sino hogar. Cuando el hogar interno se reconoce, la búsqueda externa pierde urgencia. No se abandona el mundo, se lo habita con más claridad. La dicha no aísla, integra. Permite relacionarse sin depender, actuar sin ansiedad y descansar en medio del movimiento. Este es solo el inicio del recorrido, una invitación a caminar con atención sostenida y gentileza constante. Cada capítulo ampliará esta comprensión desde ángulos complementarios, profundizando sin prisa y verificando siempre en la experiencia personal para que el aprendizaje se vuelva vivo y encarnado en ti. Capítulo 2. El desvío del pensamiento errante. Existe un modo de pensar que no nace de la atención, sino de la repetición. La mente se mueve, pero no observa, responde, pero no elige. A este movimiento lo llamaremos pensamiento errante. No se detiene a verificar, no pregunta por su origen, no distingue entre lo propio y lo heredado. Simplemente continúa. Gran parte del ruido interno proviene de esta inercia. Ideas que se activan solas, juicios que aparecen sin invitación, conclusiones que se repiten porque siempre estuvieron ahí. El pensamiento errante no es un enemigo. Es un hábito aprendido. La mente, al no estar guiada por presencia, busca referencias externas para orientarse. Toma frases del entorno, creencias culturales, expectativas ajenas, y las hace pasar por propias. Así se construye una identidad que reacciona más de lo que decide. Mientras este mecanismo gobierna, la dicha se vuelve inestable, porque depende de estímulos cambiantes. La autonomía interior comienza con una pregunta simple: ¿este pensamiento es verdaderamente mío? No para rechazarlo, sino para verlo. Al observarlo, pierde fuerza automática. La conciencia introduce un espacio entre el impulso y la respuesta. Ese espacio es libertad. No una libertad grandiosa, sino práctica, la posibilidad de no seguir cada idea que aparece. Despertar no consiste en eliminar pensamientos, sino en reconocerlos como eventos. Cuando ves un pensamiento como algo que ocurre y no como una orden, la mente se suaviza. Aparece una claridad tranquila. No todo lo que piensas te representa. No todo lo que aparece merece ser seguido. Esta distinción es fundamental para una vida más serena. El pensamiento errante suele vestirse de certeza. Habla con tono convincente. Pero la certeza no garantiza verdad, muchas veces solo indica repetición. La presencia, en cambio, no grita. Observa. Pregunta. Permanece abierta. Cuando la presencia guía, la mente aprende a colaborar en lugar de arrastrar. El costo de no cuestionar es alto. Se toman decisiones desde miedos heredados, se persiguen metas que no resuenan, se vive comparándose. La energía se dispersa. La atención se fragmenta. La dicha, que requiere coherencia, se diluye. Por eso este capítulo no invita a controlar la mente, sino a conocerla. Preguntas de autoobservación. ¿Qué pensamientos aparecen con más frecuencia? ¿De dónde los aprendí? ¿Qué ideas acepto sin revisar? ¿Qué sentiría si no las siguiera por un momento? Práctica breve. Durante el día, cuando notes un pensamiento repetitivo, nómbralo internamente como pensamiento. No lo discutas. No lo alimentes. Observa cómo se debilita al ser visto. Frase de integración. Puedo cuestionar lo que pienso sin perderme a mí. Al reconocer el pensamiento errante, se inicia una limpieza silenciosa. No se trata de vaciar la mente, sino de devolverle su función original, servir a la claridad. La atención recupera su lugar central. La identidad deja de reaccionar automáticamente. Con cada observación consciente, la arquitectura interior se ordena un poco más. La dicha no surge porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejan de gobernar. Cuando la mente aprende a escuchar a la presencia, el ruido se transforma en información y la confusión en comprensión. Así, el camino continúa con más estabilidad y menos arrastre, preparando el terreno para observar cómo estas ideas se convierten en hábitos visibles en la vida cotidiana. Capítulo 3. La parada en el hábito impulsivo. Cuando un pensamiento se repite sin ser observado, termina expresándose como conducta. Primero aparece como idea, luego como reacción, y finalmente como hábito. Así nace el hábito impulsivo, una acción que se ejecuta sin presencia, guiada por una identidad que actúa en piloto automático.
No es malicia ni debilidad, es desconexión. El hábito impulsivo es la forma visible de una mente que perdió contacto con su centro. Estos hábitos no surgen de la esencia, sino de la historia acumulada. Son respuestas aprendidas para proteger, evitar o controlar. Comer sin hambre, hablar sin escuchar, reaccionar sin ver, correr sin dirección. La identidad, cuando no está acompañada por presencia, repite lo conocido porque teme lo incierto. Y tú confundes esa repetición con ser tú. En realidad, es el pasado actuando solo. La libertad no comienza intentando corregir hábitos. Eso suele fortalecer la lucha interna. La libertad comienza al ver. Ver un hábito en el momento en que ocurre es interrumpir su dominio. No para castigarlo, sino para iluminarlo. La observación sincera disuelve la compulsión. Cuando el hábito es visto sin juicio, pierde la energía que lo sostenía. Hay una frase clave en este proceso: esto no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo mi pasado. Reconocerla no genera culpa, genera espacio. Ese espacio permite que la presencia vuelva a ocupar su lugar. No se trata de eliminar el hábito, sino de despertar dentro de él. La atención es el verdadero agente de cambio. Los hábitos impulsivos suelen prometer alivio inmediato. Ofrecen control, distracción o recompensa rápida. Pero ese alivio es breve y deja un residuo de tensión. La presencia, en cambio, no promete nada espectacular. Ofrece estabilidad. Y esa estabilidad, sostenida en el tiempo, transforma la relación con la experiencia. El impulso pierde urgencia cuando la atención está disponible. Este capítulo invita a cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte ¿cómo dejo este hábito?, pregúntate ¿cuándo aparece? El cuándo revela el mecanismo. El cómo se vuelve secundario. Al ver el inicio del impulso, ya no estás atrapado en su desenlace. La observación temprana es prevención natural. El hábito impulsivo también revela algo valioso, muestra donde la identidad se siente insegura. Cada impulso es una señal. No pide represión, pide comprensión. Cuando atiendes la señal, el hábito deja de ser necesario. La identidad aprende que no está sola, la presencia está disponible. Preguntas de autoobservación: ¿qué hábito actúa sin mi permiso? ¿En qué momentos aparece con más fuerza? ¿Qué emoción lo precede? ¿Qué intento evitar o controlar cuando surge? Práctica breve: elige una acción cotidiana y realízala más lentamente de lo habitual. Observa cada gesto, cada sensación. Nota si aparece prisa o incomodidad. Mantén la atención sin corregir nada. Frase de integración: entrego el impulso a la presencia. Al practicar esta observación, algo se suaviza. La vida deja de ser una secuencia de reacciones y se vuelve un campo de aprendizaje consciente. Los hábitos no desaparecen de inmediato, pero pierden autoridad. La identidad se relaja al sentirse acompañada. La presencia no juzga, sostiene. Y en ese sostén, la energía antes atrapada en la repetición se libera para la creatividad y la claridad. Este proceso no es lineal. Habrá momentos de lucidez y otros de olvido. Eso también forma parte del camino. Cada vez que notas un hábito en acción y vuelves a la atención, refuerzas la arquitectura interior que sostiene la dicha. No es un triunfo visible, pero es profundo. Así, poco a poco, la conducta se alinea con la comprensión y la vida cotidiana se convierte en práctica viva. La atención constante transforma lo impulsivo en consciente y prepara el terreno para reconocer las actitudes que se endurecen cuando la presencia se ausenta, tema del siguiente capítulo. Capítulo 4. La actitud estancada. Cuando la presencia se debilita, la mente no solo repite hábitos, también se endurece. Aparece entonces lo que llamaremos actitud estancada. No es una postura puntual, sino un modo rígido de relacionarse con la experiencia. Se manifiesta como juicio automático, crítica constante, cinismo o cierre emocional. La identidad, al sentirse amenazada, se contrae para protegerse. Esa contracción limita la percepción y empobrece la vida interior. La actitud estancada suele confundirse con lucidez. Quien se endurece cree que ya vio suficiente y que nada nuevo merece atención. Sin embargo, la verdadera claridad es flexible. Puede observar sin necesidad de defenderse. La rigidez no es sabiduría, es miedo cristalizado. Cuando la mente se cierra, deja de aprender. Y cuando deja de aprender,
la dicha se vuelve inaccesible. Este endurecimiento no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas desconexiones acumuladas. Cada vez que reaccionamos sin ver, cada vez que juzgamos sin comprender, la identidad se refuerza. Con el tiempo, esa postura se vuelve habitual. La mente se acostumbra a interpretar la realidad desde un ángulo estrecho. Todo parece confirmarla, porque ya no mira con apertura. La esencia, en cambio, no se estanca. Es curiosa, viva, receptiva. No necesita tener razón. Puede equivocarse y aprender. La diferencia entre identidad y esencia se vuelve evidente aquí. La identidad quiere seguridad, la esencia busca verdad. Cuando la presencia guía, la actitud se suaviza. No porque todo sea agradable, sino porque deja de ser defensivo. La medicina para la actitud estancada no es forzar apertura. Eso solo crea una nueva tensión. La apertura surge cuando la presencia vuelve. Al notar la rigidez, sin condenarla, se crea un espacio. Ese espacio permite que la percepción se amplíe. La mente recuerda cómo descansar en la observación. El juicio pierde velocidad. La crítica se vuelve información. Este capítulo invita a reconocer los momentos de cierre. No para corregirlos, sino para verlos. ¿Cuándo me vuelvo rígido? ¿Ante qué temas pierdo curiosidad? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? Estas preguntas no buscan respuesta inmediata. Buscan atención. Y la atención, sostenida, disuelve la rigidez. La actitud estancada también revela algo importante. Señala donde la identidad se identifica demasiado con sus opiniones. Cuando una idea se confunde con el ser, cualquier cuestionamiento se vive como ataque. Al separar identidad de esencia, las ideas recuperan su lugar natural, herramientas, no definiciones. Esto libera una enorme cantidad de energía retenida. Preguntas de autoobservación. ¿En qué situaciones me cierro automáticamente? ¿Qué juicios aparecen con más fuerza? ¿Qué temo perder si me abro? ¿Qué parte de mí necesita protección? Práctica breve. Elige un objeto cotidiano y obsérvalo como si fuera la primera vez. Nota formas, colores, texturas. Permite que la percepción se renueve sin interpretar. Frase de integración. Me abro a la vida tal como es. Con la práctica, la rigidez se vuelve más visible y menos dominante. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernar. La presencia ofrece un suelo estable desde el cual la mente puede relajarse. La actitud se flexibiliza. La experiencia recupera matices. La dicha, que requiere espacio interno, encuentra nuevamente condiciones para manifestarse. Este proceso no implica volverse ingenuo ni aceptar todo sin discernimiento. Implica discernir desde la calma, no desde la defensa. La apertura no debilita, fortalece. Permite responder con inteligencia en lugar de reaccionar por hábito. Así, la arquitectura interior se vuelve más fluida y resistente a la vez. Al suavizar la actitud estancada, se prepara el terreno para reconocer un gozo más silencioso, no dependiente de logros ni estímulos. Ese gozo estable, que surge cuando la identidad se calma, es el tema del siguiente capítulo. Capítulo 5. El tesoro de la delicia interna. Existe un gozo que no hace ruido. No se anuncia, no necesita pruebas, no depende de que algo especial esté ocurriendo. A ese gozo lo llamaremos delicia interna. No es euforia ni entusiasmo elevado. Es una sensación estable de bienestar silencioso que aparece cuando la identidad se aquieta y la esencia ocupa su lugar natural. No viene a excitar, viene a sostener. La delicia interna no se persigue. Aparece cuando cesa la búsqueda compulsiva. Mientras la identidad intenta controlar la experiencia, el gozo se posterga. Cuando la atención vuelve al presente y deja de exigir resultados, algo se relaja. En esa relajación surge una dulzura discreta, casi imperceptible al inicio, pero profundamente nutritiva. Muchas personas creen que la plenitud debería sentirse intensa. Confunden profundidad con intensidad. Sin embargo, lo profundo suele ser simple y estable. La delicia interna no sube ni baja con las circunstancias. Puede convivir con momentos difíciles sin desaparecer. No elimina el dolor, pero evita que el dolor lo ocupe todo. Es un fondo silencioso que permanece. Esta delicia revela una comprensión importante: la esencia no está dañada. No necesita ser reparada ni mejorada.
Lo que estaba agotado era el esfuerzo constante del yo por sostener una imagen, cumplir expectativas y controlar resultados. Cuando ese esfuerzo disminuye, la energía se redistribuye. La vida se siente más liviana sin que nada externo haya cambiado. La identidad suele desconfiar de esta quietud. Pregunta, ¿esto es todo? Espera estímulo, drama, confirmación. Pero la esencia no busca espectáculo. Busca coherencia. La delicia interna no entretiene, nutre. No distrae, estabiliza. Aprender a reconocerla requiere sensibilidad y paciencia. Es fácil pasarla por alto si solo valoramos lo intenso. Este capítulo invita a prestar atención a esos momentos pequeños en los que te sientes bien sin razón aparente. Un instante de calma al respirar, una sensación de estar en casa, una claridad suave al tomar una decisión. Esos momentos no son insignificantes. Son señales de alineación. Cuando los reconoces, se fortalecen. La delicia interna también redefine el éxito. Ya no se mide solo por logros visibles, sino por la calidad de presencia con la que se vive. Puedes estar haciendo mucho o poco, lo esencial es desde donde lo haces. Cuando actúas desde la esencia, incluso lo simple tiene sabor. La vida cotidiana se vuelve suficiente. Preguntas de autoobservación. ¿En qué momento siento una calma estable? ¿Qué actividades me acercan a esa sensación? ¿Qué me distrae de reconocerla? ¿Qué parte de mí teme esta quietud? Práctica breve. Durante el día, cuando notes una sensación agradable y tranquila, detente unos segundos. No la analices. Permite que esté. Observa cómo se siente en el cuerpo sin intentar prolongarla. Frase de integración. Me abro a la dulzura silenciosa de mi esencia. Con el tiempo, la delicia interna se vuelve más accesible. No porque la provoques, sino porque dejas de impedirla. La atención aprende a descansar. La identidad confía. La vida se vive con menos fricción. Este gozo no te separa del mundo, te permite habitarlo con mayor suavidad. Reconocer la delicia interna es un punto de inflexión. Muestra que la dicha no es una meta lejana, sino una posibilidad presente. A partir de aquí, el desafío no es alcanzarla, sino sostener la atención que la hace visible. Esa continuidad de presencia, simple y repetida, es el tema que se despliega en el siguiente capítulo. Capítulo 6. La presencia constante. La presencia no es un estado que se alcanza una vez y se conserva para siempre. Es una práctica sencilla y constante, volver. Volver cuando notas que te perdiste, volver cuando reaccionaste, volver cuando la mente se adelantó. La identidad tiende a reaparecer, no por maldad, sino por hábito. Por eso la presencia necesita ser cultivada como una relación viva, no como un logro. La atención funciona como un puente. Cuando está activa, conecta la experiencia inmediata con la comprensión. Cuando se debilita, la mente se dispersa y la identidad retoma el control. La presencia constante no exige esfuerzo heroico. Pide pequeños actos repetidos, una respiración consciente, una pausa antes de responder, una mirada que observa sin juzgar. Cada retorno refuerza la estabilidad interior. Muchas personas abandonan la práctica porque esperan continuidad perfecta. Al perder presencia, se frustran y se juzgan. Pero el verdadero obstáculo no es perderla, sino no volver. El crecimiento se interrumpe cuando el olvido se prolonga. Cada retorno, incluso después de una larga desconexión, es valioso. No hay retroceso real cuando hay conciencia. La presencia actúa de día y de noche. Durante el día, se expresa en gestos, palabras y decisiones. De noche, reorganiza silenciosamente la experiencia. Cuando descansas con atención, algo interno se acomoda. No necesitas entenderlo. Basta con permitirlo. La vida interior sabe cómo ordenarse cuando no es interferida constantemente. Este capítulo invita a simplificar. No acumular técnicas, sino sostener una relación íntima con el presente. La presencia no compite con la vida cotidiana, la habita. Puedes estar trabajando, conversando o caminando y, al mismo tiempo, estar presente. No se trata de aislarse, sino de incluirse plenamente en lo que ocurre. La identidad suele buscar resultados rápidos. Quiere sentir calma permanente, claridad constante, control estable. La presencia no promete eso.
Ofrece algo más confiable, disponibilidad. Estar disponible para lo que es, sin huir ni aferrarse. Esa disponibilidad reduce la fricción interna y permite responder con mayor inteligencia. Con el tiempo, la presencia constante transforma la relación con el error. El error deja de ser amenaza y se vuelve señal. Indica donde la atención se perdió. En lugar de culpa, aparece curiosidad. Aquí me fui. Esa simple constatación es suficiente para volver. No se necesita castigo ni corrección severa. La práctica se vuelve más profunda cuando se integra al cuerpo. La respiración, las sensaciones, la postura, todo puede ser ancla. El cuerpo siempre está aquí. Al escucharlo, la mente se aquieta. La identidad afloja su control. La presencia se vuelve tangible. Preguntas de autoobservación. ¿En qué momentos pierdo presencia con más facilidad? ¿Qué señales corporales me avisan? ¿Qué prácticas simples me ayudan a volver? ¿Cómo cambia mi experiencia cuando regreso? Práctica breve, varias veces al día, detente unos segundos y repite internamente vuelvo a mí. Acompaña la frase con una respiración consciente. Observa el efecto sin evaluarlo. Frase de integración, vuelvo a mi esencia en cada instante. La presencia constante no elimina los desafíos, pero cambia la forma de atravesarlos. La vida sigue siendo dinámica, a veces incierta. Sin embargo, hay un centro que permanece accesible. Desde ese centro, las decisiones se aclaran, las emociones se ordenan y la energía se conserva. La continuidad de la práctica convierte la presencia en hogar. Ya no es algo que visitas ocasionalmente, sino el lugar desde donde partes y al que regresas. Cuando la presencia se estabiliza, deja de sentirse como esfuerzo y se vuelve estructura. Esa estructura suave sostiene la acción sin rigidez. Permite estar en movimiento sin perderse. A partir de aquí, la atención comienza a enraizarse de forma más profunda, dando origen a una firmeza interior que no depende del día. Ese enraizamiento del propósito es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 7. El enraizamiento del propósito. Cuando la presencia deja de ser solo un retorno ocasional y se vuelve estable, ocurre un cambio silencioso pero profundo. La atención ya no entra y sale con tanta facilidad. Comienza a asentarse. A este asentamiento lo llamaremos enraizamiento del propósito. No es una meta alcanzada, sino una condición interna que se consolida con la práctica continua. La vida empieza a sentirse sostenida desde adentro. El enraizamiento no es rigidez. Es firmeza suave. Una sensación de estoy en mí que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias externas. La identidad puede moverse, adaptarse, responder, pero ya no gobierna sola. La esencia se vuelve el punto de referencia. Desde ahí, las decisiones se simplifican y la acción pierde ansiedad. Muchas personas buscan propósito como si fuera algo que se encuentra afuera, una misión, un rol, un objetivo grandioso. Sin embargo, el propósito auténtico no nace de una idea, sino de la coherencia interna. Cuando estás enraizado, sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. No por cálculo, sino por resonancia. El propósito no empuja, orienta. Este enraizamiento se reconoce por la disminución de la urgencia. La prisa innecesaria se diluye. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas demostrar nada. La energía se conserva. El cuerpo se relaja. La mente coopera. La acción surge desde claridad, no desde carencia. El enraizamiento del propósito también transforma la relación con la incertidumbre. Antes, lo incierto generaba tensión. Ahora, se vuelve espacio. No sabes exactamente qué ocurrirá, pero confías en tu capacidad de responder desde presencia. Esa confianza no es ingenua, se apoya en la experiencia acumulada de haberte sostenido a ti mismo una y otra vez. Este capítulo invita a observar cómo se siente estar asentado. No como concepto, sino como vivencia. ¿Hay momentos en que tu energía se siente distribuida de manera equilibrada? ¿Instantes en que no necesitas huir ni controlar? Esos momentos indican raíz. No hay que forzarlos, basta con reconocerlos. El enraizamiento no elimina el movimiento. Permite moverte sin descentrarte. Puedes cambiar de opinión, de rumbo, de ritmo, sin perderte.
La identidad deja de aferrarse a definiciones rígidas. La esencia sostiene la flexibilidad. Esto genera una sensación de estabilidad dinámica, capaz de adaptarse sin fragmentarse. La coherencia interna se vuelve visible en acciones simples. Dices lo que sientes con más claridad. Pones límites sin dureza. Te comprometes sin agotarte. El propósito se expresa en lo cotidiano, no solo en grandes decisiones. Cada gesto alineado refuerza la raíz. Preguntas de autoobservación. ¿Cuándo me siento asentado en mí? ¿Qué situaciones fortalecen mi estabilidad? ¿Qué me desestabiliza con facilidad? ¿Qué necesito soltar para enraizarme más? Práctica breve. Durante el día, detente unos segundos y siente el apoyo del cuerpo. Observa el contacto con el suelo, la gravedad sosteniéndote. Permite que esa sensación te recuerde que estás aquí. Frase de integración: estoy firme porque estoy en mí. Con el tiempo, el enraizamiento del propósito deja de ser algo que notas ocasionalmente y se convierte en un trasfondo constante. No necesitas recordarlo todo el tiempo, simplemente está. Desde esa raíz, la vida comienza a expresarse con mayor naturalidad. Las acciones brotan sin esfuerzo excesivo. La claridad se mantiene incluso en medio del cambio. Este asentamiento prepara el terreno para la siguiente etapa del proceso. Cuando la raíz es estable, el fruto aparece. No como logro forzado, sino como expresión espontánea de la esencia en acción. Esa manifestación natural, que surge cuando no se interfiere, es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 8. La fructificación de la esencia. Cuando la raíz es firme, el fruto no necesita ser forzado. Aparece solo, siguiendo su propio ritmo. A este proceso lo llamaremos fructificación de la esencia. No es un logro que se exhibe ni una meta que se conquista. Es una expresión natural que surge cuando la vida interior está ordenada. La esencia, al no estar obstruida, se manifiesta con claridad en acciones, decisiones y vínculos. La fructificación no responde a la comparación. Cada proceso tiene su tiempo y su forma. Cuando intentas acelerar, introduces tensión. La esencia no se apresura porque no compite. Simplemente es. Desde ese estar, la creatividad se vuelve fluida, las decisiones se afinan y las relaciones se limpian. No porque todo sea perfecto, sino porque lo innecesario pierde fuerza. Este capítulo invita a observar que se expresa espontáneamente cuando no interfieres. ¿Qué surge cuando no empujas? ¿Qué se ordena cuando dejas de controlar? Muchas veces, el fruto ya está apareciendo, pero pasa desapercibido porque no coincide con expectativas previas. Aprender a reconocerlo es parte de la maduración. La identidad suele querer apropiarse del fruto. Busca reconocimiento, validación, seguridad. Pero cuando eso ocurre, el proceso se enturbia. El fruto se vuelve pesado. La esencia, en cambio, no necesita apropiarse. Se expresa y continúa. La satisfacción no viene de mostrar, sino de coherencia interna. Cuando lo que haces coincide con lo que eres, hay descanso. La fructificación de la esencia también redefine el éxito. Ya no se mide solo por resultados visibles, sino por la calidad de presencia con la que se vive. Puedes estar atravesando cambios externos y, aún así, sentir estabilidad. Esa estabilidad indica que el fruto está madurando desde adentro. Es importante distinguir entre esfuerzo y entrega. El esfuerzo excesivo suele nacer de la desconfianza. La entrega surge de la claridad. Entregar no es abandonar la acción, sino soltar la tensión innecesaria. Cuando actúas desde la esencia, el movimiento es preciso. No hay derroche de energía. Cada gesto tiene sentido. La fructificación se manifiesta en lo cotidiano. Una conversación más honesta, una decisión tomada sin duda prolongada, una creatividad que fluye sin presión. No siempre son cambios espectaculares. A veces son sutiles, pero sostenidos. Con el tiempo, esa constancia transforma la vida de manera profunda. Este capítulo también invita a revisar la relación con la paciencia. La esencia confía en su ritmo. La identidad se impacienta. Al observar esta diferencia, puedes elegir no intervenir prematuramente.
Permitir que algo madure es un acto de respeto hacia tu proceso. No todo necesita ser resuelto ahora. Preguntas de autoobservación. ¿Qué se está expresando con naturalidad en mi vida? ¿Qué intento forzar? ¿Qué frutos pasan desapercibidos por no ser espectaculares? ¿Cómo puedo acompañar mi proceso con más paciencia? Práctica breve. Identifica una situación que estés intentando acelerar. Durante unos días, reduce la intervención consciente. Observa qué ocurre cuando permites que el proceso avance por sí mismo. Frase de integración. Mi esencia da fruto en su tiempo. Con la práctica, la confianza se profundiza. Dejas de medir cada paso. La vida interior se siente acompañada por una inteligencia más amplia. No necesitas saber exactamente hacia dónde vas, basta con estar alineado. Desde esa alineación, el fruto aparece una y otra vez, adaptándose a las circunstancias sin perder su raíz. La fructificación no es el final del camino. Es una señal de que el proceso está vivo. La esencia, al expresarse, revela una fuente de energía que no se agota con el uso. Ese vigor estable, que sostiene la acción sin desgaste innecesario, es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 9. El vigor inagotable del espíritu. Existe una diferencia fundamental entre cansancio y agotamiento. El cansancio aparece después de la acción y se disuelve con el descanso. El agotamiento, en cambio, surge cuando la acción se sostiene desde la tensión interna. A este segundo estado lo llamaremos desgaste de la identidad. La identidad, al intentar controlar constantemente la experiencia, consume energía de forma ineficiente. La esencia no funciona así. Su vigor es estable porque no lucha contra lo que es. El vigor inagotable del espíritu no implica fuerza permanente ni entusiasmo continuo. Es una energía silenciosa que sostiene incluso en momentos difíciles. Cuando actúas desde la presencia, el cuerpo puede cansarse, pero algo interno permanece claro. No hay colapso. El dolor puede aparecer, pero no arrastra. La energía se administra con inteligencia natural. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. El esfuerzo constante por sostener una imagen, cumplir expectativas ajenas o evitar el error drena la vitalidad. La identidad vive en alerta. La esencia, en cambio, descansa incluso en la acción. No porque ignore los desafíos, sino porque no se identifica con ellos. Este capítulo invita a observar desde dónde se origina tu energía. ¿Te mueves desde la presión o desde la claridad? ¿Tu acción nace del miedo a perder o del deseo de expresar? Estas preguntas revelan la fuente del vigor o del desgaste. No buscan juicio, buscan honestidad. Cuando la presencia guía, la energía se renueva. Cada acción coherente devuelve más de lo que consume. Esto no significa que no haya esfuerzo, sino que el esfuerzo está alineado. No hay fricción interna. La mente coopera, el cuerpo acompaña y la emoción se regula. El movimiento se siente íntegro. El vigor inagotable del espíritu también redefine la resiliencia. No se trata de resistir todo, sino de saber cuándo parar, cuándo continuar y cuándo cambiar de rumbo. La esencia escucha las señales. La identidad suele ignorarlas. Al atender esas señales, evitas el desgaste innecesario. La energía se cuida porque se valora. Este vigor no es constante en intensidad, pero sí en disponibilidad. Está ahí cuando lo necesitas. Aparece en la calma y también en la dificultad. No depende del reconocimiento externo. Se sostiene en la coherencia interna. Cuando sabes quién eres y desde dónde actúas, la energía se organiza sola. El agotamiento suele venir acompañado de resentimiento. Haces cosas que no quieres, dices y cuando necesitas decir no, persistes en caminos que ya no resuenan. La presencia disuelve ese resentimiento al permitir elecciones más claras. Elegir con honestidad libera energía atrapada. Este capítulo no propone hacer menos, sino hacer desde otro lugar. No se trata de reducir la vida, sino de habitarla con mayor eficiencia interior. La esencia no se desgasta porque no se opone a la experiencia. La identidad se agota porque pelea con ella. Preguntas de autoobservación. ¿Qué parte de mí se siente agotada? ¿Qué actividades drenan más energía? ¿Desde dónde actúo cuando me siento cansado? ¿Qué decisiones podrían devolverme vitalidad? Práctica breve. Al finalizar una actividad,
Detente un momento y observa cómo te sientes. Nota si hay expansión o contracción. Usa esa información para ajustar tu ritmo. Frase de integración: camino desde la fuerza tranquila de mi plenitud. Con el tiempo, este vigor se vuelve un aliado confiable. No promete invulnerabilidad, pero ofrece sostén. La vida sigue siendo dinámica, a veces exigente. Sin embargo, hay una fuente interna que no se agota con el uso consciente. Al aprender a actuar desde la esencia, el desgaste disminuye y la vitalidad se preserva. Este vigor prepara el terreno para una manifestación más clara en la vida externa. Cuando la energía está alineada, las decisiones se afinan y el entorno responde. La coherencia interna comienza a reflejarse afuera de forma natural. Esa manifestación de la plenitud, visible en lo cotidiano, es el tema que se despliega en el próximo capítulo. Capítulo 10. La manifestación de la plenitud. Cuando la vida interior se ordena, la vida exterior comienza a reflejar ese orden. No como magia ni como recompensa, sino como consecuencia natural. A este proceso lo llamaremos manifestación de la plenitud. No se trata de atraer cosas específicas, sino de vivir desde una coherencia que simplifica las decisiones y aclara los caminos. La plenitud interna actúa como un principio organizador silencioso. La manifestación auténtica no nace del deseo compulsivo. Nace de la claridad. Cuando sabes desde dónde actúas, muchas opciones pierden atractivo y otras se vuelven evidentes. No necesitas forzar resultados. Las decisiones se toman con menos conflicto. Lo innecesario cae por sí solo. Lo que permanece lo hace porque resuena con tu estado interno. Este capítulo invita a cambiar la mirada sobre el afuera. En lugar de verlo como algo separado que hay que dominar, comienza a verse como un espejo. Las relaciones, el trabajo, las circunstancias muestran con bastante fidelidad la calidad de presencia desde la que vives. No para culparte, sino para informarte. El exterior ofrece retroalimentación constante. Cuando la identidad gobierna, la acción suele estar cargada de ansiedad. Se busca controlar el resultado, asegurar el futuro, evitar el error. Esa tensión genera confusión. La plenitud, en cambio, permite actuar con precisión. No porque todo salga bien, sino porque cada paso es coherente con el momento. La acción se vuelve eficaz sin ser forzada. La manifestación de la plenitud también redefine el concepto de éxito. Ya no es solo alcanzar metas visibles, sino sostener una forma de vivir que no se traiciona. Puedes atravesar cambios externos y, aún así, sentir estabilidad. Esa estabilidad es la señal más clara de que la plenitud está operando. Es importante distinguir entre pasividad y alineación. Alinear no es quedarse quieto. Es moverse desde un centro claro. A veces implicará actuar con firmeza, otras, esperar. La plenitud no reacciona, responde. Esa diferencia es sutil pero decisiva. La respuesta nace de la presencia, la reacción, del miedo. Cuando la vida externa comienza a ordenarse, la identidad puede intentar apropiarse del proceso. Buscar explicaciones rápidas, sentirse especial, compararse. Ese movimiento vuelve a introducir ruido. Por eso este capítulo enfatiza la humildad. La plenitud no necesita ser demostrada. Se vive. Cuando se exhibe, se debilita. La manifestación se observa en detalles cotidianos. Conversaciones más claras, límites mejor definidos, oportunidades que aparecen sin ser perseguidas. No todo es inmediato. Algunos cambios requieren tiempo. Pero la dirección se siente correcta. Hay menos contradicción interna. Eso reduce el desgaste y aumenta la confianza. Este proceso no elimina los desafíos. La vida sigue presentando situaciones complejas. La diferencia es que ahora no te desorganizan por completo. La plenitud ofrece un suelo estable desde el cual atravesar lo incierto. No promete control total, pero sí coherencia suficiente. Preguntas de autoobservación. ¿Qué aspectos de mi vida externa reflejan mi estado interno actual? ¿Dónde actúo con claridad y dónde con ansiedad? ¿Qué decisiones se vuelven más simples cuando estoy presente? ¿Qué cambios aparecen sin esfuerzo? Práctica breve. Elige una decisión pendiente y obsérvala en silencio. Nota cómo se siente en el cuerpo cuando imaginas cada opción. Permite que la sensación de coherencia oriente la elección.
Frase de integración: mi claridad interior ordena mi vida exterior. Con el tiempo, la manifestación de la plenitud deja de ser algo que observas ocasionalmente y se vuelve un modo habitual de vivir. No porque todo esté bajo control, sino porque estás alineado. La vida responde a esa alineación con mayor fluidez. No siempre como esperas, pero casi siempre como necesitas. Este orden externo no es el final del camino. Es una expresión más del proceso interior. Aún queda una elección fundamental que se renueva a cada instante: desde dónde vivir. Esa elección entre dos modos de consciencia, siempre disponibles, es el tema que se despliega en el capítulo final. Capítulo 11. Los dos senderos de la consciencia. En el recorrido realizado hasta aquí aparece una distinción fundamental que atraviesa toda la experiencia humana. No es una teoría ni una creencia, sino una observación directa. Existen dos modos desde los cuales vivir. A estos modos los llamaremos sendero de la identidad y sendero de la esencia. No son enemigos ni categorías morales. Son formas distintas de relacionarse con la vida. El sendero de la identidad se construye a partir de lo aprendido, lo heredado y lo acumulado. Funciona mediante comparación, reacción y defensa. Necesita certezas, reconocimiento y control. Cuando gobierna, la experiencia se vuelve frágil porque depende de condiciones externas. La identidad busca seguridad, pero rara vez la encuentra de manera estable. Su esfuerzo constante la agota. El sendero de la esencia, en cambio, no se apoya en imágenes ni en roles. Surge de la presencia. No necesita demostrar quién es porque se reconoce a sí mismo en la experiencia directa. Desde este sendero, la vida se vive con mayor simplicidad. No porque sea más fácil, sino porque hay menos conflicto interno. La esencia no reacciona, responde. No se defiende, se expresa. Ambos senderos están disponibles en cada momento. No es una elección que se hace una vez, sino una decisión que se renueva continuamente. Puedes actuar desde la identidad por la mañana y desde la esencia por la tarde. La diferencia se siente de inmediato. Desde la identidad hay tensión, urgencia, ruido. Desde la esencia hay claridad, firmeza y apertura. Este capítulo no invita a eliminar la identidad. La identidad cumple funciones prácticas. Organiza, recuerda, planifica. El problema surge cuando gobierna sin presencia. Cuando la esencia acompaña, la identidad se vuelve herramienta en lugar de amo. Esa relación equilibrada permite vivir con mayor libertad interior. Elegir el sendero de la esencia no implica aislarse del mundo. Implica habitarlo desde un centro claro. Las relaciones se vuelven más limpias porque no están cargadas de expectativas ocultas. Las decisiones se toman con menos ambigüedad. El error deja de ser amenaza y se convierte en aprendizaje. La vida se siente más honesta. La identidad tiende a dramatizar esta elección. La convierte en algo solemne o definitivo. La esencia la vive con naturalidad. Cada vez que notas desde dónde estás actuando, ya estás eligiendo. La conciencia misma es la elección. No necesitas grandes declaraciones. Basta con ver. Este capítulo invita a observar los signos de cada sendero en tu experiencia diaria. ¿Cómo se siente actuar desde la identidad? ¿Qué señales corporales aparecen? ¿Cómo cambia tu energía cuando actúas desde la esencia? Estas preguntas no buscan respuestas conceptuales, sino sensibilidad. La respuesta se siente antes de pensarse. La vida responde de manera distinta según el sendero elegido. No como castigo ni recompensa, sino por coherencia. Desde la identidad, todo parece más pesado. Desde la esencia, incluso lo difícil se atraviesa con mayor estabilidad. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque hay un centro que no se pierde. Elegir el sendero de la esencia no te vuelve inmune al dolor ni al error. Te vuelve disponible para aprender sin quebrarte. Esa disponibilidad es una forma profunda de fortaleza. No rígida, sino viva. Permite caer y levantarse sin perderte a ti mismo. Preguntas de autoobservación. ¿Qué señales me indican que estoy actuando desde la identidad? ¿Cómo reconozco cuando estoy en la esencia? ¿Qué situaciones activan más fácilmente cada sendero? ¿Qué elijo ahora? Práctica breve. En un momento de decisión,
detente unos segundos y observa tu estado interno. Pregunta silenciosamente, ¿desde dónde estoy eligiendo? Permite que la respuesta se manifieste como sensación, no como argumento. Frase de integración, elijo vivir desde lo que soy. Este capítulo no cierra el camino, lo deja abierto. La elección entre identidad y esencia se renueva en cada instante. No hay meta final, solo presencia creciente. Cuando eliges una y otra vez desde la esencia, la vida se organiza en torno a esa claridad. La dicha, entonces, deja de ser una búsqueda y se vuelve una forma de caminar. Conclusión. Este recorrido no propone llegar a un lugar distinto, sino habitar con mayor conciencia el lugar en el que ya estás. La dicha, entendida como estabilidad interior, no aparece al final del camino, sino que se revela a medida que la experiencia se ordena desde adentro. Cada capítulo mostró un aspecto del proceso, pero el proceso es uno solo, volver una y otra vez a la presencia que sostiene. A lo largo del libro se hizo visible una distinción simple y decisiva. Cuando la vida se vive desde la identidad desconectada, surge tensión, dispersión y desgaste. Cuando se vive desde la esencia acompañada por atención, aparece claridad, coherencia y descanso. No como ideal, sino como vivencia posible. Esa posibilidad está disponible en cada instante. Las preguntas y prácticas ofrecidas no buscan ser completadas, sino habitadas. Son invitaciones a observar, no instrucciones a cumplir. La verdadera integración ocurre cuando la comprensión se vuelve experiencia y la experiencia, criterio. Entonces el aprendizaje deja de ser conceptual y se vuelve vivo. Este camino no exige perfección ni constancia absoluta. Exige honestidad y disposición a volver. Volver al cuerpo, a la respiración, a la percepción directa. En ese volver sencillo, la vida recupera su equilibrio natural. La dicha no se persigue. Se permite. Cuando dejas de resistirte a lo que eres, la estabilidad aparece como consecuencia. No es un estado excepcional, sino una forma silenciosa de caminar.